Días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con el segundo día de la novena a San Agustín, este santo que hemos ya ido conociendo un poco de su vida en el primer día de la novena, y hoy continuaremos explorando un poquito más sobre su vida, su anécdota y un poquitito de la muestra de su proceso de conversión. Y para eso nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad como todos los días. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Peregrino y enfermo, vuelvo a ti, Dios mío, cansado de peregrinar fuera de ti, agobiado por el grave peso de mis males. Lo he visto, lo he experimentado. Lejos de ti no abrigo ni hartura ni descanso, ni bien alguno que sacie los deseos del alma que creaste. Heme pues aquí, desnudo y hambriento, miserable, oh Dios de mi salud, ábreme las deseadas puertas de tu casa, perdóname, recíbeme, sáname de mis enfermedades, úngeme con el óleo de tu gracia y dame el ósculo de la paz que prometiste al pecador contrito y humillado. ¿A quién sino a ti clamaré desde lo profundo del abismo de mis males, oh Dios mío y misericordia mía? Como el ciervo herido desea la corriente de las aguas, así mi alma corre a ti, sedienta de tu amor, y desea de ti su rostro amabilísimo. Oh verdad, oh belleza infinita, amable mi Dios, cuán tarde te amé, cuán tarde te conocí, cuán desdichado fue el tiempo que no te amé ni conocí. Mis delitos me han envejecido, mis culpas me han afectado, mis inequidades han sobrepujado como las olas del mar por encima de mi cabeza. ¿Quién me diera, Dios mío, un amor infinito para amarte y un dolor infinito para arrepentirme del tiempo en que te amé, como debía? Mas al fin te amo y te conozco, bien sumo y verdadera suma, y con la luz que tú me das, me conozco y me aborrezco, pues yo he sido el principio y la causa de todos mis males. Conócete yo, Dios mío, de modo que te ame y no te pierda. Conóceme a mí, de suerte que sepa aborrecerme y no me busque vanamente en cosa alguna. Ámote yo, mi Dios y suma riqueza de mi alma, de modo que merezca poseerte. Aborrézcame a mí, modo tal que me vea libre de la gran miseria de mí mismo. Muero yo, a mí que soy causa de mi muerte, para no morir de muerte sempiternal. Y viva yo para ti, Dios mío, y vida mía, de modo que tú seas mi verdadera vida y salud perfecta para siempre. Amén. Y en este día número 2 de la novena de San Agustín tenemos la siguiente frase: conversación a Dios. Dice la oración es la reflexión del segundo día lo siguiente: glorioso Padre San Agustín, que en la hora dichosa de vuestra conversión a Dios fuiste iluminado de tal modo por la luz de la verdad divinamente revelada, que en vuestra inteligencia no quedó lugar alguno para las tinieblas que la oscurecían, ni en vuestro corazón escoria alguna de los amores de la tierra, y en aquel punto quedasteis
quedaste hecho doctor y maestro de una ciencia divina que antes no comprendíais, y antorcha resplandeciente de una caridad tan nueva y tan divina que os hizo aborrecer todo lo que antes amabais. Alcanzadme de Dios de toda piedad y misericordia la gracia de convertirme a Él de tal manera que no habite jamás en nosotros la ceguedad y corrupción del hombre viejo, y seamos vestidos totalmente de la luz de la gracia del nuevo Adán, Jesucristo, Señor nuestro, el cual sea nuestra vida y nuestro amor por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta bella oración es la reflexión del segundo día, conversación con Dios. Pedimos por intercesión de San Agustín que, asimismo como él pudo darse cuenta que Dios era el camino, la verdad y la vida, por ese golpe de gracia que recibió el Señor estando él en el paganismo, así nosotros en cualquier situación que estemos, también el Señor tenga misericordia, como dice acá, y piedad de nosotros y del mundo entero, y que nos permita ver nuestros errores, pero más allá de verlos, resarcirlos y enderezar la barca, enderezar la mirada, postrar nuestra atención al Señor. Que sea Él que nos permita llegar a ese puerto seguro por medio de su gracia, sea igual que ocurrió con San Agustín. Y pedimos junto con esta oración, en este día 2, en esta conversación o coloquio con el Señor, que nos ayude, que nos haga morir a ese hombre viejo y renacer junto con el nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, todo siempre para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Y bien, en este segundo día compartimos parte también de lo que es la autobiografía de San Agustín, que hemos estado compartiendo con ustedes. Y ustedes me dirán, ese sonido de fondo como a plástico, ¿qué será? Bien, yo cargo este libro en una bolsa de plástico para leerlo cuando voy camino al trabajo, pero como les he mencionado, he estado un poquito estancado con el tema de las confesiones. Es algo que no quiero leer tan a prisa, y sí darme esa parte de la degustación, de poder escudriñar en ese pensamiento, en esa manera de pensar y reflexionar de este gran santo, de lo que lo llevó de ser un gran ateo y un gran militante contra Dios a convertirse en doctor de la Iglesia, como escuchábamos el día de hoy, día número 2 de la novena de San Agustín. Y compartíamos no tanto de su autobiografía, sino de la biografía de San Agustín dentro del resumen del libro de las Confesiones. Habíamos hablado ayer de sus primeros, de su juventud, de su parte de su juventud y de su nacimiento, y conociendo un poquito de su familia. Hoy pasamos a la parte donde dice el libro que se hizo famoso. Esa es parte de lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Dice: cuando Agustín se convirtió al catolicismo, escribió el libro llamado Confesiones, que estoy leyendo actualmente, que lo ha hecho famoso en todo el mundo. Su lectura ha sido la delicia de millones de lectores en diversos países por muchos siglos. Él comentaba que a la gente le agradaba leer este escrito porque cada cual goza conociendo los defectos ajenos. Eso eran palabras de San Agustín. Pero no se esmera por corregir los propios. La lectura de las confesiones de San Agustín han convertido en muchos pecadores. Por ejemplo, a Santa Teresa mejoró totalmente su comportamiento al leer tan bellas páginas. Y aquí vemos cómo se nos recomienda y se nos invita a leer esta obra de puño y letra de San Agustín, sus confesiones o las confesiones de San Agustín, que hasta donde voy, les hago un spoiler, algo adelantado si no han leído la obra, habla mucho de cómo fue que él se condujo, cómo fueron sus amores desordenados, cómo llegó a estar inmiscuido en una secta bastante peligrosa para aquel entonces cuando él vivía. Y en medio de todas estas situaciones, el Señor los trató de tocar varias veces, pero
difícil era su corazón porque estaba hecho de piedra y le costaba mucho entender que el Señor lo buscaba. Por eso es que después más adelante él comienza a decir esta frase: tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Y al final, San Agustín, después de entrar en ese proceso de conversión, toma su experiencia, su propia experiencia, y la redacta por medio del libro de las Confesiones. Un libro que, más allá de invitarnos a ese morbo de conocer cómo él fue que se convirtió y demás, vernos reflejados en ese texto, vernos reflejados en nosotros mismos y en nuestro proceso de conversión. Aquí en la autobiografía se comparten algunos detalles de esto y vamos a ver primeros cambios. Acá dice: cuando joven tuvo una grave enfermedad y ante el temor de la muerte se hizo instruir en la religión católica y se propuso hacerse bautizar. Aquí me detengo y recuerdo que su madre, Santa Mónica, que creo que se llama así, si no me falla la memoria, Santa Mónica, ella oraba día y noche, noche y día, por la conversión de su hijo. Continúo leyendo. Pero apenas recobró la salud, se le olvidaron sus buenos propósitos y siguió siendo pagano. Y aquí me detengo. ¿Cuántos de nosotros no pedimos a Dios que nos libre de algún problema, de alguna situación? Pero el Señor, a veces, tomando ese, digámoslo así, ese voto de confianza, porque ve nuestro recto actuar en ese instante, nos ayuda, nos deja salir de esa situación, ya sea por medio de la intercesión de un santo o de la Santísima Virgen, o orándole directamente a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros apenas recobramos la salud o salimos de tal problema o de tal situación, nos olvidamos rápidamente de nuestros buenos propósitos y seguimos siendo paganos? O sea, seguimos siendo del mundo, seguimos teniendo las prácticas que anteriormente hacíamos, regresamos a nuestra vida carnal. Y eso fue lo que le pasó a San Agustín. ¿Cuántos de nosotros no estamos en ese espejo? Que buscamos de Dios solamente cuando nos necesitamos, bajo ciertas circunstancias, pero nos olvidamos rápidamente de Él. Continúo leyendo. Más tarde, criticaría fuertemente a los que dejan para bautizarse cuando ya son de bastantes años para poder seguir pecando tranquilamente. Y esta es una crítica que San Agustín hacía, porque él decía: la gente que espera al ser muy adulto, por ejemplo, cito, Constantino, él por temor a la muerte se bautizó, no tanto por un arrepentimiento, tal vez no lo sabemos en conciencia, pero cuenta la historia que se bautizó muy, muy adulto. Podríamos traerlo a él como un ejemplo parcial porque no conocemos la intención real que él tenía de fondo. Pero así pongo el ejemplo que hay mucha gente que se espera a arrepentirse de sus pecados, a bautizarse siendo muy viejito para que el bautismo le borre los pecados. Pero muchos de ellos esperan hasta el último instante convertirse, comenzar el camino del Señor cuando saben que tienen una enfermedad terminal y esperan ese momento para tomar esa decisión. No somos jueces ni acusamos a nadie en este video, no pretendemos hacer eso, nada más alejado de la realidad. Pero sí le decimos: no tentemos a la misericordia del Señor, porque nadie sabe ni el día ni la hora que el Señor nos llamará a capítulo. Y si nos ponemos a esperar hasta el último instante de nuestra vida, hasta el último minuto, diciendo: bueno, yo me confieso con el sacerdote cuando esté en mi lecho de muerte, puede que ya no la contemos después de ese día. Ni siquiera llegue el sacerdote a tiempo y definitivamente quedemos o partamos de este mundo y nos presentemos ante el Señor en pecado mortal. Continúo leyendo acá. Luego leyó una obra que le hizo un gran bien y fue el Hortensio. Dice Hortensio, sí, de Cicerón. Esta obra de Hortensio, estoy leyendo mal. Dice: luego leyó una obra que le hizo un gran bien y fue la obra de Hortensio de Cicerón. Este precioso libro lo convenció de que cada cual vale por lo que es y por lo que piensa y no por lo que tiene. Y ahí viene el punto. Cada cual de nosotros vale ante el Señor
por lo que es y por lo que tenemos en nuestros pensamientos, no por lo que tenemos. Y eso traducido en la fe católica es: podemos amontonar riqueza en este mundo, pero nada se irá, todo se quedará aquí y nosotros partiremos al cielo y tendremos que dar cuenta por el buen o mal uso del tiempo, de los bienes materiales, de las riquezas y de todo eso que dimos, que Dios nos permitió en nuestra vida y que tanto lo pusimos a la disposición de Él para la mayor gloria de nuestro Señor y el bien de las almas. Cito frase de San Agustín. Aquí en el libro dice: si este y aquel pudieron ser santos, ¿por qué no lo voy a poder yo? Frase de San Agustín. Y aquí me detengo un momento y digo, es una invitación clara para todos nosotros el día de hoy para caminar en santidad. Si este y aquel pudieron ser santos, ¿por qué no lo voy a poder ser yo? Y es una invitación clara, viendo un modelo de todos los santos que hemos visto hasta el día de hoy, en esta novena, el segundo día de San Agustín, para que lo tomemos en cuenta. ¿Y cuál es el fin de tomar este modelo como ejemplo? Es que tengamos claro una cosa, y es que todos los santos buscaron todos siempre hacerlo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Y si ellos pudieron, siendo pecadores, siendo como San Agustín, siendo un pagano, siendo un ateo militante, perseguidor de cristianos, digámoslo así, intelectualmente hablando, nosotros también podemos. Si él pudo, nosotros también podemos. Así podemos ver los ejemplos de todos los otros santos que hemos narrado, hemos compartido con ustedes a lo largo de estos meses de novenas que hemos compartido, ver ese ejemplo y preguntarnos lo siguiente el día de hoy: si este y aquel pudieron ser santos, ¿por qué no lo voy a poder ser yo? Todos somos santos en potencia porque Dios nos infunde un alma. Esa alma es un reflejo, es lo que tenemos de imagen de Dios. Somos imagen y semejante de Dios porque tenemos un alma, un ser espiritual que es similar a nuestro Señor. Y por ende tenemos el potencial. Somos como esa semilla de mostaza, que podemos ser un árbol grande y frondoso, pero poniendo nuestras raíces en el Señor y su gracia. Bien, voy a compartirles aquí 3 párrafos más. Uno lleva por título Cambió para mal. Una vez que pasó todo esto, que él rechaza y bueno, se hizo bautizar y todo lo demás, pero al final rompe con el tema del propósito de lo que tenía que hacer y todo lo demás. Y lo que muchas veces prometemos al Señor: yo no lo voy a volver a hacer mal, Señor, líbrame de esto y todo esto. Cambió para mal, dice. Pero luego sucedió que tuvo un retroceso en su espiritualidad. Ingresó a una secta, la secta de los maniqueos de aquel entonces, que decían que este mundo lo había hecho el diablo y enseñaban un montón de errores absurdos. Luego se fue a vivir en unión libre con una muchacha. De ella tuvo un hijo al cual llamó Adeodato, que significa Dios me lo ha dado. Entonces vemos que San Agustín tuvo un hijo antes de ser obispo, antes de ser sacerdote, en su vida pagana, en su vida, digámoslo así, estando perdido en el mundo. Dice acá lo de los títulos: encontrones con la mamá, en este caso con Santa Mónica. Al terminar sus estudios en Cartago volvió a su tierra, Tagaste, pero Santa Mónica, su madre, no pudo aceptar de ninguna manera que su hijo viviera en unión libre, y además le causaba horror las herejías que Agustín había aprendido de la secta de los maniqueos. Recordemos que su madre era una ferviente católica, a pesar de que su papá era un gran ateo, y que andaba repitiendo, o sea que él, utilizando su capacidad que Dios le había dado, su don de
la elocuencia, la capacidad de oratoria que tenía y su retentiva, la utilizaba esta herramienta que Dios le había dado, estos talentos, volvemos a la palabra de los talentos, le había dado estos talentos a San Agustín, la utilizaba para esparcir los errores que había aprendido dentro de la secta de los maniqueos. Continúo leyendo. Así que sin más ni más, lo echó de la casa. Ella no quería ser alcahueta de los errores de su hijo. Y aquí hay un punto importante y me detengo en esta parte de la biografía de San Agustín. Y es cuánto de nosotros, sabiendo que nuestros hijos están mal, seguimos apadrinándole ciertas actitudes, ciertas circunstancias, por el hecho de que debemos ser padres. Pero hay un momento donde nosotros debemos hacer el corte y decir basta, como hizo Santa Mónica. Y aquí Santa Mónica lo expresa por el lado de la fe y por vivir en adulterio, siendo él un bautizado, en este caso San Agustín. Y ella corta de raíz con esa relación y evita estar alcahueteando, como dice aquí la novena, en la biografía, y despide a su hijo con su mujer y tal vez con su nieto de la casa. Le dice: yo no puedo tenerte bajo mi mismo techo. ¿Cuántos nosotros tenemos que hacer lo correcto? Y a veces escuchaba yo, esta es una frase que les comparto a ustedes el día de hoy, que aprendí yo en una película, que mi padre siempre me decía, cuando era mucho más joven, me decía muchas veces: hacer lo correcto es no hacer lo correcto. Y yo le doy, como también otro sacerdote que conozco decía, Fray Esteban, que estaba escuchando unos audios que nos ha estado compartiendo también acá, y o que me han llegado también de él, que él dice: si agarramos esta frase y le damos un plot twist, un giro de trama a la frase hacer lo correcto no es hacer lo correcto, podríamos darle este giro de trama diciéndole: hacer lo correcto es no hacer lo que yo creo que es correcto, y a veces lo que yo creo que es correcto no es lo correcto. En pocas palabras le digo, a veces alcahuetear ciertas actitudes de nuestros hijos nos contribuyen a ser cómplices y pecar de omisión. Y ese pecado de omisión es, como ella dice: yo no puedo ser partícipe de alcahuetear esta actitud, así que se van de mi casa porque yo estoy pecando de omisión si yo les permito mantenerse en ese estado, bajo mi techo. Entonces, y eso a veces suena difícil, pero le hacemos más un bien a un hijo en ese modo que siguiendo alcahueteándole, como dice acá la biografía, ciertas conductas, ciertas desviaciones, como hoy en día están pasando, ciertos errores, no solo desde la fe, sino del comportamiento humano que hoy tenemos en nuestras sociedades. Y para finalizar, le comparto el otro párrafo. Dice: otro cambio por parte de San Agustín. Luego, leyendo las obras del sabio filósofo Platón, en este caso San Agustín, se dio cuenta que la persona humana vale mucho más por su espíritu que por su cuerpo. Cosa o detalle que San Pablo ya trata en sus cartas apostólicas, en las cartas de San Pablo, que San Pablo ya menciona que más vale tenerle miedo bueno, también me parece que los evangelios, pueden dejarlo en los comentarios, no recuerdo ahora quedé con la duda yo, porque lo estoy leyendo aquí, no nos dará ya el tiempo para buscar y buscar la cita exacta. Le invito a comentar aquí en la caja de los comentarios cuál es el texto exacto, si está en el evangelio, está en las cartas paulinas, donde dice la siguiente frase. Claro, inspirada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, o vino de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, que dice: no teman al que puede matar el cuerpo, sino que puede matar el alma y el cuerpo. Y ya aquí Platón hablaba de la importancia del espíritu sobre el cuerpo. Y ya nuestro Señor, el Espíritu Santo, no recuerdo en qué parte de los textos bíblicos está, ya la Biblia nos trae esa frase de la importancia de no temer lo que puede matar el cuerpo, sino el que puede matar el alma y el cuerpo. Y el que mata el alma es el pecado mortal.
porque nos condena a vivir distanciado de Dios. Continúo leyendo aquí para terminar con ustedes el día de hoy. Y que lo que más debe uno hacer es esmerarse por formar y fortalecer el espíritu y la mente. Claro, viniendo de Platón, que no era un filósofo griego, no era cristiano y todo lo demás, vienen estas frases que muy bien la Iglesia católica ha preservado por medio de la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición y la historia de estos santos, como en el caso de San Agustín. Vemos cómo resalta la importancia de cultivar nuestra mente y nuestro espíritu, fortalecerlo. Nosotros sabemos que en la Iglesia Católica ese fortalecimiento viene por varias vías. Una es la confesión, la otra es la comunión, la otra es la Sagrada Escritura. Y todas estas vías en su conjunto nos fortalecen y nos ayudan para que la gracia obre en nosotros y nos mantenga en estado de gracia, que al final es ese camino de conversión constante que nos permite alcanzar la santidad necesaria que Dios nos propone y nos impone para poder entrar en su presencia. Continúo aquí compartiendo con ustedes ya para finalizar. Estas lecturas del sabio Platón le fueron inmensamente provechosas y lo van a guiar después durante su existencia. Claro está, cuando él contrasta, me imagino más adelante, esto que leyó de Platón con la Sagrada Escritura, él dice, podríamos decir una frase, 2 más 2 es 4. Vaya, Platón, siendo un pagano, sabía que había que cultivar la mente y el espíritu, pero no sabía para qué, cuál era el fin. Y el fin es poder hacer todo para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Y bien, ahora pasemos entonces en este día número 2 de la novena de San Agustín, cuyo título decía Conversaciones a Dios. Pasemos a meditar sobre las necesidades de nuestra conversión total. Conversión total de nuestra... Meditemos sobre las necesidades de nuestra conversión total a Dios y pidamos en este día número 2 de la novena por intercesión de San Agustín, o podemos hacerlo directamente a Dios. No es obligatorio pedir la intercesión a San Agustín, pero nos puede ser provechoso agregar su intercesión, al igual que la Santísima Virgen María, en este día número 2 de la novena, para que nos ayude a entrar en ese proceso de conversión a cada uno de nosotros. Y también pedimos por las personas, por la conversión de los pecadores del mundo entero y por la conversión también de nuestros hermanos cristianos no católicos. San Agustín ruega por nosotros. Oración final para todos los días. Gloriosísimo Padre San Agustín, doctor sapientísimo de la gracia, custodio fidelísimo de la fe, patriarca dichosísimo de la gran familia agustina y de tantas familias religiosas que abrazan vuestra apostólica regla como amplísimo cambio de perfección y de santidad. Acordaos en la abundancia de vuestra gloria y en la eterna alegría de la patria de los que tuvimos gemidos en la tribulación y en el destierro. No os olvidéis de vuestro corazón lleno ya de los deleites de Dios y de los hijos y de los amigos de los pecadores que os llaman y buscan como Padre, como amigo y como poderoso mediador ante el Dios de la misericordia y de la justicia sempiternas. Volved a tratar de la santidad con el impío, de la justicia con el injusto, del orden y de la paz con los que imperan y gobiernan, del salario de la eternidad, con los obreros del tiempo, del gozo y de la posesión del sumo bien, con todos
los viejos dolores del trabajo. Vuelve a caer sobre la tierra el rocío de vuestra palabra. Vuelve a florecer las soledades y los claustros con la santidad de vuestros monjes y de vuestras vírgenes. Vuelve como en los días de triunfo y respira con alegría la militante iglesia bajo la sombra de vuestro báculo. Padre y Pastor amantísimo, que no queráis vuestra salvación, sino salvando a vuestro pueblo. No os olvidéis ahora que estáis en el lugar seguro de los que hallamos todavía en medio de la batalla y del peligro. Cobijadnos a todos bajo la ala de vuestra caridad y vuestro celo. Guardadnos a todos en el redil del divino Pastor Cristo. Conducidnos por la senda dichosa de su ley, llevadnos en vos a los eternos pastos de tu gloria, donde juntamente con vos lo veamos en la inefable compañía del Padre y del Espíritu Santo, y Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo por los siglos de los siglos. Amén. Oración extra para todos los días. Oh Señor, que revelando el gran Padre Agustino los arcanos más ocultos de su sabiduría y excitados en su corazón el fuego de la divina caridad, renovaste en la Iglesia el milagro de la columna del desierto. Concédenos que, guiados por tan gran Maestro, merezcamos salvar con fidelidad los escollos de esta vida y entrar en la eterna patria de promisión. Amén. La segunda oración extra para todos los días, tomada de la página 53 del libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort. Oración traducida por este propio santo de San Agustín. Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen pastor, mi único maestro, mi mejor ayuda, mi amado hermosísimo, mi pan vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me he hallado cuando no he pensado en ti? Anhelos todos de mi corazón, inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran con mucho, se han retrasado. Apresúrense hacia la meta, busquen al que buscan. Oh Jesús, anatema el que no te ame. Rebose de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti y se admire ante ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, vive, Señor, en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor. Acréscase en incendio. Arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, encienda el íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo del todo perfecto en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.